En este tercer y último bloque les vamos a charlar con un investigador del CONICET que, entre sus especialidades, se dedica a las medusas, estos bichitos tan famosos en nuestras costas del mar argentino. Comentanos de qué vamos a hablar hoy, Medusa, y por qué se llama agua viva en lo común de la gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Antes de hablarte de agua vivas, a mí me gusta siempre agradecer estas oportunidades porque nosotros somos profesionales que trabajamos por el Estado, para el Estado, digamos, con sueldos estatales. Y me encanta explicar a la gente que se dedica a cualquier otra cosa por qué es bueno que parte de los impuestos que pagan terminen en nuestros salarios, terminen en nuestro trabajo, etc. Y por qué yo personalmente estoy convencido de que un país debe invertir en ciencia, en educación, en el desarrollo de este tipo de conocimientos. Así que, bueno, dar la oportunidad de difundir el trabajo es importante y lo valoro. Hablando ahora sí de las aguas vivas, se le llaman aguas vivas a un grupo de organismos marinos. Hay muy pocos casos de medusas o aguas vivas de agua dulce. Hay 1 o 2 especies nada más en todo el mundo. El resto son marinas, habitan en todos los océanos del mundo. A veces existe una tendencia a pensar que solo habitan en aguas cálidas y como las vemos normalmente en verano, donde generalmente son más abundantes, uno tiende a pensar eso. Pero no, hay aguas vivas desde los trópicos hasta la Antártida y el Polo Norte. Por todos lados donde hay agua de mar hay algún tipo de agua viva. Son organismos súper diversos, son invertebrados y no tienen ningún tipo de estructura rígida. Hay invertebrados como los crustáceos, por ejemplo, un cangrejo es un invertebrado, una cucaracha también, y tienen un esqueleto externo, pero es un esqueleto. En este caso no tienen ningún tipo de estructura rígida, por lo tanto las podemos ver abajo del agua con su belleza armoniosa, esos movimientos tan gráciles. Eso es cierto. Son preciosas abajo del agua, pero claro, no todos tienen la oportunidad de verlas abajo del agua. Cuando salen del agua, arrastradas por una ola, una corriente, mareas, y quedan varadas en la playa, aplastadas contra la arena, esa belleza desaparece y si esperamos un rato al sol, hasta empiezan a tener feo olor. Y si encima... Eso no sabía. Claro, se descomponen muy rápidamente fuera del agua y cuando hay grandes cantidades de medusas en la playa, es muy común que haya mal olor. Pasa un fenómeno similar con algunas acumulaciones de algas. Pero bueno, además de eso, también muchas especies de medusas, no todas, pero muchas, producen distinto tipo de lesiones a través de sus picaduras. Esto sucede porque tienen unas células en distintas partes de su cuerpo que ellas usan en realidad para atrapar su alimento. Cuando el alimento toca estas células, que son unos dardos que inyectan un veneno a las presas de las medusas suelen ser pequeñas, entonces esa toxina las mata a esos organismos pequeños. Pero cuando esas células nos inyectan la toxina a nosotros, que somos mucho más grandes, en vez de matarnos, nos generan distinto tipo de urticarias, lesiones en la piel, que acá en Argentina en general son leves. Las únicas complicaciones conocidas, que son muy poco frecuentes, son relacionadas a gente que ha tenido una reacción alérgica a esa toxina. Claro, ya con algo muy determinado. Claro, es algo muy específico, pero en líneas generales no pasa de una lesión en la piel que debe tratarse como cualquier irritación de la piel, digamos. Yo no me voy a aventurar en consejos médicos porque soy biólogo, pero bueno, hay muchos mitos alrededor de esto que son mitos.
Y sí existen en otras partes del mundo que la cantidad de toxina que tiene pueda llegar a ser mortal para el ser humano. Claro, sí existen, bueno, ustedes capaz que saben, en Australia existe todo tipo de animales peligrosos y las medusas también Claro, son... ahí hay de todo, de tierra, Sí, de aire, todo. ahí te podés morir por picaduras o mordeduras de cualquier tipo de animal, pero también existen medusas cuyo veneno puede generar una parálisis cardiorrespiratoria y la muerte. Sí, sí, son accidentes peligrosos. En esos países donde existen esas especies, hay toda una política de alertas. Cuando aparecen esas especies en la playa, rápidamente se avisan a todo el sector y se cierra la playa directamente, no te podés ni acercar a la arena. Funcionan muy bien esas políticas de alerta, incluso se comercializan como el famoso off para los mosquitos acá. Bueno, hay una especie de off, si me permite la palabra, para medusas, que bueno, existen esos mercados porque existen esos peligros ahí, ¿no? Acá no tendría mucho sentido. ¿Por qué no se las consume nosotros? Por lo menos en el Oriente sí, es un plato favorito. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el motivo? El motivo principal por el que no consumimos medusas en Occidente es cultural, ¿sí? Bien. Si bien no hay tantas especies del grupo particular de medusas que sean comestibles por esta región, no podemos resumir la respuesta a eso porque si fuera un problema de disponibilidad las podríamos importar de otro lado. El tema es que no hay culturalmente, y particularmente en Argentina, no hay un hábito de comer productos marinos, ni siquiera comemos demasiado pescado. Claro, Tenemos sí, vamos empezando. 4.500 kilómetros lineales de costa hacia el Atlántico y la merluza es un producto, casi es el único pescado que se come masivamente, por distintas razones. Y mucho menos un animal bueno, nosotros hace poco, a fines del año pasado, terminamos publicando un trabajo con una investigadora italiana que se dedica al estudio al consumo de productos novedosos en términos alimenticios, ¿no? Entonces queríamos evaluar la actitud de los latinoamericanos. Trabajamos desde México hasta Argentina con 16 países diferentes frente a la posibilidad de comer medusas. Se les hacía una encuesta donde había distintas preguntas que apuntaban a definir una especie de índice que por un lado describía la tendencia que tenía cada individuo a comer cosas raras y novedosas. Y la respuesta es que, si bien hay algunas diferencias entre países latinoamericanos, en todo este sector del mundo había un rechazo generalizado a comer productos nuevos, sobre todo porque básicamente les generaba asco. Claro, en general pasa eso. Exacto, exacto. Después había variantes, hay una tendencia a que en las mujeres eso sea más pronunciado que en los hombres, en las personas que viajan más eso es menos pronunciado, las personas que conocen más partes del mundo, culturas diferentes, están más propensas a probar esos productos novedosos. Bueno, hay algunas diferencias interesantes, pero en líneas generales el rechazo, bueno, primero es el desconocimiento general de que esos animales pueden comerse. Y en segundo lugar es bueno, bien cultural. Agustín, cambiando un poquito del tema, quien las ha podido ver bajo el agua y distintos tipos de medusas son hermosísimas, es una belleza. Hay algunas que hasta parecen lámparas chinas que tienen luminosidad. ¿A qué se debe ese resplandor que tiene bajo el agua? Bueno, dijiste las dos cosas, ¿no? Son dos fenómenos diferentes. La luminosidad o bioluminescencia, que se llama, es la capacidad que tiene un organismo de generar luz, como el famoso, la luciérnaga o el bichito de luz. Hay algunos organismos gelatinosos que tienen capacidad de generar luz y eso es una reacción química que termina como resultado generando una proteína que irradia luz. Pero la mayoría de las medusas que nosotros vemos luminosas, lo que hacen en verdad es reflejar la luz que les llega
la reflejan en ciertas estructuras que tienen y reflejan luces de todo tipo de color. No es que las generan ellas, sino que esas especies en el medio de la noche, si no las iluminamos con ningún tipo de luz, no las veríamos, no pueden generar. Nuestra zona, nuestro litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires, es visitada por esas famosas cruces rojas o amarillas, que son las que dan tanto ardor. Sí. ¿Por qué motivo, como está pasando en estos últimos años, desaparecen? ¿Cuál es el clima del agua más caliente, menos caliente? Vos decías que hay en todo el mundo, así que sería raro. Mira, la famosa medusa de Montermoso y de esa región se llama Olindias, esa medusa de la cruz que vos mencionabas. Esa medusa, como muchas otras, tienen un ciclo de vida que incluye 2 fases. La fase planctónica, que es la fase que nada libremente por el agua, es la fase de medusa que todos conocemos, que se alterna con una fase bentónica, es decir, es un pequeño pólipo, que es como una medusa muy pequeña que está adherida a algún sustrato duro en el fondo del mar. Esto es así, como nosotros conocemos el gusano que hace metamorfosis y se transforma en mariposa, bueno, acá la medusa no se transforma a partir de un gusano, sino que es producida por un pólipo que está en el fondo del mar. Ese pólipo se reproduce sexualmente formando nuevos pólipos y en algún momento del año, en general coincidiendo con el inicio de la primavera, empieza a producir pequeñas medusitas que libera el agua. Esas medusas van creciendo y alcanzan los tamaños que conocemos para el verano, que es donde coinciden en la playa de Montermoso medusas y turistas. ¿Tiene un tiempo de vida que se sabe de que nace, reproduce y muere? Sí, la medusa en el agua suele vivir 4, 6, 8 meses, dependiendo de las regiones y las especies, pero nunca supera el año, o sea, muy rara vez pueda superar el año. Cuando llegan las temperaturas más frías, que en general coinciden con épocas de poco alimento, ahí las medusas, después de reproducirse, mueren. Pero quedan representadas esas especies por estos pólipos que están adheridos en el fondo, que sí sobreviven el invierno y llegada la primavera comienzan a producir medusas otra vez. Si algo estuviera pasando en el fondo, en el caso particular de esta medusa de la cruz de Montermoso, nosotros no conocemos dónde están los pólipos ubicados en la naturaleza. Son muy, muy chicos y muy difíciles de encontrar. Entonces, si algo hubiera pasado en el fondo del mar que hace que estos pólipos no se estén reproduciendo o incluso hayan muerto en esa región, eso es lo que produce la ausencia de las medusas en el verano siguiente. En el momento en que se restablezcan las condiciones favorables para esos pólipos, van a volver a reproducirse, van a producir medusas y las vamos a tener otra vez molestando gente durante los veranos de Montermoso. Bueno, Agustín, se nos termina el tiempo, lamentablemente sería una charla para mucho tiempo, pero creo que por lo menos yo me he empapado de un montón de cosas que quizás no sabía. Pero por supuesto te comprometo para que en otro momento podamos estirar un poco también y seguir charlando sobre estos bichitos tan bonitos y tan molestos en el agua. Dale, muchísimas gracias por toda la explicación que has tenido. Cuando quieran, un placer para mí. Gracias. La Peña.